Bienvenidos a Quick Bets, un espacio en el que exploramos las vidas de individuos memorables así como también enigmas e interesantes datos de la historia. ¿Te imaginas descubrir algo tan fascinante que parece sacado de una película de aventuras? Algo que podría cambiar la forma en que entendemos la historia y la religión. Lo que estás a punto de ver es real y está lleno de misterios. La Biblia etíope es uno de los libros más antiguos, enigmáticos y controvertidos que existen. Y no solo eso, el país de Etiopía, donde se encuentra, también está envuelto en historias y secretos que parecen imposibles de explicar. Prepárate para un viaje al pasado lleno de descubrimientos sorprendentes. Etiopía es hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es el único país de África que no fue colonizado. Por ello es posible rastrear su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Esto incluso ha sido corroborado por los judíos. Sin embargo, este texto no trata sobre el país en sí, sino sobre lo que posee. Etiopía tiene algunos de los rollos bíblicos más antiguos que jamás hayan existido, incluso más antiguos que la famosa Biblia del rey Jacobo. Además de los 66 libros que conforman la Biblia del rey Jacobo, la Biblia etíope tiene 88 libros e incluye obras que otras iglesias simplemente no tienen. Este libro contiene rollos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y otros rollos nunca antes vistos. Lo interesante es que estos rollos existían mucho antes de que el cristianismo llegara a su sociedad en el siglo IV. En otras palabras, el cristianismo no fue una religión impuesta a ellos como ocurrió en muchas otras naciones, ya estaba presente en Etiopía desde el siglo IV. Etiopía ha sido una nación cristiana durante siglos. Un viajero egipcio, monje e historiador llamado Cosmas Indicopleustes escribió que Etiopía era un país cristiano cuando la visitó a mediados del siglo VI. Allí observó cómo los gobernantes abrían sus fronteras a muchos refugiados cristianos que huían de la persecución en otros reinos e imperios. Algunas tribus etíopes han estado adorando al Dios cristiano por más de 3.500 años. Por ello, el cuerpo cristiano organizado más antiguo del mundo no es el ministerio católico como muchos creen, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Tewahedo. Etiopía también posee uno de los primeros libros cristianos ilustrados jamás encontrados, parte de los evangelios escritos en ge'ez, un antiguo idioma etíope. Este libro fue descubierto en 2010 en un monasterio situado en la cima de una montaña. Según el Kebra Nagast, el libro sagrado etíope, en el siglo X a.C., una gobernante etíope conocida como la reina de Saba viajó a Jerusalén para pedir consejo al famoso rey Salomón. Aunque esto está registrado en el canon bíblico aceptado, lo que no se menciona es que ambos tuvieron un hijo llamado Menelik. La reina de Saba llevó al niño de regreso a Etiopía y lo convirtió en el primer emperador. En el año 2012, expertos analizaron la composición genética de muchos etíopes y encontraron evidencia que respalda este relato histórico. A pesar de tener todas estas credenciales y autenticidad, la Biblia etíope sigue siendo descartada y no se considera parte del canon oficial de los libros sagrados. De hecho, la mayoría de las personas, incluidos creyentes cristianos, nunca han oído hablar de esta Biblia. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué este libro sigue siendo ignorado? Para entenderlo mejor, tomemos una breve lección histórica sobre cómo se formó la Biblia tal como la conocemos hoy.
La Biblia originalmente no era como la conocemos ahora, había muchas versiones diferentes y diversas interpretaciones sobre lo que se pensaba que decía. Los textos bíblicos fueron escritos originalmente en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción fue realizada por San Jerónimo, quien tradujo del hebreo al latín alrededor del año 400. Esta versión se conoce como la Vulgata y sigue siendo la principal versión latina de la Biblia. En el primer siglo d.C., se escribieron muchos libros sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, muchos eran ficticios y causaron confusión entre las personas al creerlos reales. Esto preocupó a los líderes cristianos primitivos, quienes se reunieron en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo y el primer Concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo para decidir qué libros serían añadidos al Nuevo Testamento. Un libro era considerado escritura sagrada si había sido escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar. También debía haber sido escrito en el primer siglo y ser coherente con el resto de la Biblia. Durante siglos hubo cambios significativos en lo que hoy llamamos la Santa Biblia. Uno importante ocurrió durante el reinado del rey Jacobo I, King James, en Inglaterra. El rey estaba preocupado por las numerosas versiones populares de la Biblia existentes en los años 1600. Quería una versión que resolviera diferencias religiosas y reforzara su poder político. Para abordar este problema, reunió a 47 expertos divididos en 6 grupos para trabajar durante 7 años siguiendo reglas estrictas para evitar sesgos. En 1611 se publicó la Biblia del rey Jacobo, King James Bible, convirtiéndose en una versión ampliamente accesible gracias a avances en impresión. Sin embargo, estas ediciones dejaron fuera algunos libros considerados no inspirados divinamente por teólogos y escribas. La Biblia etíope aún conserva todas las escrituras originales. La leyenda no termina ahí. En los años 80, después que habrían realizado múltiples pruebas y viajes en el tiempo, un grupo de científicos habrían sido convocados para una misión masiva. Para completar estas investigaciones debieron explorar no solo al pasado, sino también al futuro, visitando épocas como el 6000 a.C. y el año 6037. Incluso dentro del propio canon etíope hay 2 versiones, el canon amplio con 81 libros y el canon estrecho con 72 libros supervisado por el emperador Haile Selassie. La diferencia entre ambas versiones refleja controversias internas y podría contribuir a su exclusión generalizada fuera de Etiopía. Otra razón podría ser su idioma original, ge'ez, dificultando su acceso para quienes no lo hablan. Además, factores políticos durante los primeros días del cristianismo también jugaron un papel importante. Una leyenda local afirma que Abba Garima, el monje que copió los evangelios en el siglo V, logró completar la tarea en un solo día porque Dios retrasó la puesta del sol para ayudarle. Estos textos, escritos en piel de cabra y en el antiguo idioma ge'ez, se encuentran en el monasterio Garima en Etiopía y destacan por mantener su encuadernación original, lo que los convierte en el ejemplo más antiguo conocido de encuadernación de libros aún intacta. A pesar de haber sobrevivido invasiones musulmanas e italianas, así como un incendio devastador en la década de 1930, estos textos siguen siendo un testimonio vivo de la rica herencia cristiana etíope y su resistencia frente a las adversidades. En 2023, se confirmó que los Evangelios de Garima, parte de la Biblia etíope, son el libro cristiano ilustrado más antiguo del mundo,
datando entre los años 330 y 650 después de Cristo, según pruebas de carbono realizadas por expertos. La conservación de los evangelios ha sido posible gracias al Fondo del Patrimonio Etíope, que permitió acceso excepcional a los textos para su preservación en el sitio donde se encuentran. La Biblia etíope es un ejemplo fascinante de cómo la investigación y el estudio pueden revelar tesoros ocultos que desafían nuestras ideas preconcebidas. Esta antigua Biblia es un testimonio de la diversidad de la experiencia cristiana a lo largo de la historia. Explorar sus páginas nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a valorar la riqueza de las diferentes tradiciones religiosas. ¿Qué otros misterios nos esperan si nos atrevemos a explorar más allá de lo conocido? Y así, sin más, llegamos al final de esta entrega. Esperamos que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con alguien que también lo disfrute. Nos despedimos con la esperanza de que continúen explorando y aprendiendo junto a Quick Bao Pets. La curiosidad es una poderosa herramienta que todos llevamos dentro, y juntos podemos descubrir más sobre el increíble mundo que nos rodea. Cuídense mucho y hasta pronto.